si amar significara soltar, dejar al otro volar tan alto como su valentía y alas le permitan llegar, dejar que aterrice tal vez en otro cielo, otra zona horaria, y que sus alas crezcan tanto que después no quiera bajar. Y si amar verdaderamente significara dejar de sostener al otro, dejar de ser bastón y convertirnos en un trampolín en el cual puedan descansar pero también impulsarse. ¿Qué tal si el amor se tratara de acompañar al amado a atravesar su calvario, a enfrentar sus peores miedos y a luchar las batallas que sus acciones crearon? ¿Qué tal si permitirle perder significara redención y liberación para su alma? Y si nos enteráramos que el amor significa decir que no, poner límites claros, devolver la carga ajena y dejar de justificar. Y si al susurrar un te amo, la expectativa, el brillo no dejara brotar. ¿Y qué tal si el amor es pregunta y no respuesta? ¿Qué tal que es libertad y no responsabilidad? ¿Qué si nos damos cuenta que es verbo y no sustantivo? ¿Qué tal que es multiplicación y no división? Y si amar a otro significara probarnos qué tanto podemos aceptar, qué tanto respeto nos podemos dar, cuántas batallas somos capaces de evitar o cuánto nos podemos perder antes de volvernos a encontrar. ¿Qué tal que el amor por otro fuera solo un espejo que solo nos reflejara aquello que nos grita en dónde y por dónde avanzar? Hello, almas bonitas, ¿cómo están? Mi nombre es Reina Elizabeth y están escuchando la temporada número 2 de La Magia del Vacío. Y el tema que les traigo el día de hoy le puse cuando dejar ser duele mucho más que empujar. Así que sin más, comenzamos. Y antes que cualquier otra cosa, quiero decirles que este episodio está ligado al anterior. Entonces, si no lo han escuchado, pues corran y vayan porque voy a decir seguramente algunas cosas que ya mencioné anteriormente y pues para no estarlas repitiendo. Y el tema anterior se llamó Cuando amar se vuelve empujar. Y bueno, ya vimos todo esto, cómo no va por ahí la cosa, cómo simplemente perpetuamos esas conductas, qué hacer. Dimos esta metodología o herramienta o técnica, como le quieran llamar, que nos propone la psicóloga Mel Robbins en su libro de La teoría del Edem, que es el método de ABC que les mencioné anteriormente, que era, bueno, la A, que era decir, bueno, acabar ya con esa lucha de poder, esa guerra que tienes con esa persona que quieres cambiar. Y después la B, que era basta, detenernos, apartarnos y observar el comportamiento de la persona. Y C, que significa celebrar los pequeños avances, ¿no? Y ahondábamos en todo esto. Pero bueno, imaginemos que tú ya aplicaste todo esto, ya pasó muchísimo tiempo y la persona sigue con este comportamiento que para estos niveles ya es destructivo. Es aquí donde entra este segundo episodio que nos va a hablar de por qué cuando dejas ser ya la persona duele muchísimo más que todo el desgaste que tuviste y que tú crees que es lo peor que te pueda estar pasando anteriormente, ¿no? Cuando empujabas, tratabas de forzar, estimular, motivar y todo lo que todas las personas hacemos en algún punto cuando queremos ver un cambio en la otra y más cuando ese cambio implica pues el bienestar de la persona misma. Entonces, ¿qué hacer cuando ya estamos ahí y que tú dices, es que ya lo que sea que me digas, ya lo hice? Que ve a terapia, que esto, ya lo hice. Que mejor haces otro, ya lo hice también. Entonces parece que ya no tienes ninguna otra salida que no sea, pues pararte y decir, ya, o sea, no hay nada más que yo pueda hacer, entonces voy a dejar ser completamente a esta persona. Y a ver, seguramente algunos de ustedes
van a estar pensando que esto en algún punto, el de simplemente dejar ser al otro, se puede convertir en algo pues bastante irresponsable si es que estamos hablando de una actitud, de un actuar de la otra persona que es bastante destructivo, como pudiera ser, pues, no sé, exceso de alcohol, drogas, no sé, fármacos, cosas que ya están poniendo en riesgo completamente a la persona y que tú dices, es que dejarlo ser ni siquiera es parte del plan, esto ya es como muy, muy irresponsable de mi parte. Y sí, y aquí es donde quiero que les quede esto muy claro. Dejar ser al otro en unas circunstancias así no es abandonar, sino es dejar de controlar lo que no nos pertenece. Porque al final de cuentas, para este punto ya hicimos absolutamente todo lo que estuvo en nuestras manos y no dio resultado. Y esta problemática se empieza a convertir ya en una problemática que también nos empieza a afectar a nosotros ya a niveles altos. Entonces es importante que recordemos esto. Dejar ser no es abandonar, repito, es dejar de controlar lo que no nos pertenece. Y justo en este punto me gustaría mencionarles algo que puede sonar bastante duro, pero es necesario que lo tengamos en cuenta. Y es que mientras más grave sea el problema que tiene la otra persona en la que estamos queriendo ver un cambio, va a haber muchísima más vergüenza implicada en esa persona y por lo tanto va a haber más parálisis, quiere decir que va a estar como más, pues no sé, como más cegado, más sin tomar ninguna acción, ningún aparente pensamiento positivo y más va a existir una evitación de su parte. O sea, más va a huir de toda esta situación, ¿no? Y es importante aquí que sepamos que las personas, yo sé que esto es súper duro, pero de verdad, nadie se recupera, es mentira, esto es un mito, ni por su familia, ni por sus hijos, mucho menos por la pareja. Cuando una persona está teniendo actitudes riesgosas en su vida, solamente va a hacer el cambio por sí misma. Entonces, ¿por qué es importante que tengamos esta información? Para que no nos lo tomemos a pecho, para que no sintamos ni que nosotros no somos suficientes como para generar en el otro un cambio, para que no sintamos que esta persona no quiere lo suficiente a sus hijos, para que no sintamos que esta persona no le importa para nada a su familia, ver llorar a su madre, a su padre, etcétera. Es que no va por ahí, no es eso. Los cambios se hacen por sí mismos, no por otras personas. Cuando yo estaba en la carrera, no recuerdo en qué semestre fue, que nos llevaron a algunos centros de rehabilitación y platicando ahí con las personas rehabilitadas y eso, eh, un común denominador que yo encontraba en estas pláticas era que cuando las personas, ya cuando estaban sobrias, ya fuera por drogas, alcoholismo, lo que fuera, su adicción, mencionaban que lo más difícil no es en sí dejar la adicción, sino que para ellos lo que resultaba mucho más retador en esa sobriedad era enfrentar el dolor o el daño que causaron y la culpa que esto les generaba, ¿no? Y lo terrible que es tener que lidiar de manera sobria con esos sobrios, con esas consecuencias. Entonces hagan de cuenta que se volvió un círculo vicioso en donde, bueno, lograban dejar esa adicción, cualquiera que sea, porque puede ser también adicción al juego, al sexo, etcétera, ¿no? Entonces, en ese tiempo de sobriedad es como si toda la conciencia cae de, pues, de los efectos secundarios que hubo mientras tuviste estas acciones y genera tanta culpa en estas personas
que la única manera de salir de ahí es como regresar a la misma acción, ¿no? De cierta manera como para bloquearlo. Entonces se vuelve algo pues muy repetitivo y muy difícil de poder salir de ahí. Créanme que nadie desea más la sobriedad, por ejemplo, en un alcohólico, que el alcohólico mismo. Yo sé que esto parece algo contradictorio, pero esa es la realidad. Es como cuando alguien quiere bajar de peso y llegas y te dicen 10,000 cosas o ya estás más gordito o deberías de hacer esto, deberías de hacer el otro. Créanme que no hay nadie que desee más bajar de peso que justamente la persona que tiene los kilos de más. Entonces, lo mismo sucede pues con estas personas que tienen estos comportamientos tan riesgosos. Y entonces, ¿qué papel jugamos nosotros? La otra parte de la persona con la adicción o con o con la problemática que sea que tengan. Bueno, la recuperación empieza con la aceptación, más que con la aceptación de la otra persona, con la aceptación nuestra, no con el rescate, que son dos cosas muy distintas. ¿Esto qué quiere decir? Que es importante que empecemos a dejar que el otro lidie con su propia batalla, con su propio proceso. Eso significa aceptar y no rescatar. Aunque cualquier persona que ha estado del otro lado sabe que estar intentando rescatar a un otro es algo súper complicado, créanme que es mucho más complejo en general para las familias, no es algo que yo piense, es estadístico, es mucho más difícil el poder soltar al otro y dejarlo que lidie con sus problemas y no rescatarlo. Entonces, aquí, entre más se intenta salvar a alguien, esta persona más se va a refugiar en su problema. Entre más se le juzgue, entre más se le dé hay cátedra o sermones, la persona, la tendencia va a ser a que más va a mentir, porque es tanto el juicio que estamos emitiendo que busca maneras de justificarlo y esto los obliga entonces a mentir más, a esconderse más y por lo tanto se empiezan a hacer estas personas mucho más ágiles en este arte de sacar la vuelta, de decir lo que quieres escuchar. Entonces, eso es lo único que sucede cuando nosotros estamos intentando rescatar a través de este tipo de métodos y nos volvemos parte del problema porque entonces es mucho más difícil y es peor para la otra persona cambiar en unas circunstancias así. Y la realidad es que es muy fácil confundirnos entre creer que estamos apoyando a alguien cuando en realidad lo que estamos haciendo es intentar salvar a esa persona. Y son dos conductas completamente distintas de nuestra parte. Es lo mismo que decir que amas a una persona a través de estarle permitiendo que tenga conductas destructivas. Si se fijan, esa madre que continúa y continúa dejándole pasar a su hijo ciertas acciones, no sé, por ejemplo, que le robe cosas de la casa y le perdona y se las deja pasar y se las deja pasar en aras del amor, entre comillas, pues en realidad eso no es amar. Eso es estar permitiendo algo que perpetúa ese tipo de comportamiento destructivo, no nada más para ti, sino para esa misma persona que quiere salir de ahí, ¿no? De una manera o de otra. Y entonces aquí voy a dejar algo súper claro. Es súper importante distinguir esta línea tan delgada que separa el apoyo de la permisividad. ¿Y a qué me refiero con permisividad? Bueno, cuando ayudar al otro te convierte a ti en su cómplice, eso ya significa que está siendo permisivo. Y aquí les doy ejemplos para que nos quede a todos muy claro. Justificar su conducta es una manera de ser permisivo. Estar excusando todo el tiempo a la persona es ser permisivo. Ignorar la verdad de lo que está sucediendo para evitar un conflicto, eso es permisivo. El estar diciendo, bueno, pobrecito, es que vivió esto, es que atravesó lo otro,
Eso es ser permisivo. Es que le está pasando algo, es que está deprimido, es que lo dejó su esposa, o eso es ser permisivo. Todo este tipo de frases que luego normalizamos en las personas que tienen de verdad unas actitudes o están teniendo pues estos comportamientos que cada vez se vuelven como una bola de nieve más grande, pues eso es permisividad, ¿no? Amar en estos casos lo que yo propongo es que muchas veces esto es lo más complicado y aquí es donde nosotros nos confundimos, ¿no? Pero amar sería, por ejemplo, dejar que la otra persona aprenda, aunque sea por las malas. Retomar tu poder tú y dejar de arreglarle la vida al otro, de cubrir las consecuencias de sus acciones, de mentir, porque muchísimas veces se hace eso, especialmente si esta persona es tu esposo o tu esposa, o si son tus hijos, es súper común. Ay, es grosero, no saludó, se comportó de alguna manera y rápido a justificar. Ay, sí, lo que pasa es que ha tenido un día tan pesado. Ay, no, lo que pasa y es hacer todo el tiempo esto, ¿no? Por ellos. Entonces, si ya lo has hecho todo y la situación continúa, es momento de tomar este paso importante que es dejar que el otro se enfrente a sus consecuencias naturales de las acciones que está teniendo. Y entonces el verdadero control de nosotros, lo que está en nuestras manos, es aceptar la situación tal como es, verla cruda como es esa situación y aceptarla así y saber que no puedes querer la sobriedad o la estabilidad o el cambio más que la otra persona. Puedes quererla, pero para que realmente suceda, la otra persona debe quererla muchísimo más que tú. Entonces, aquí siempre es recordar la frase anterior que les dije, nadie desea más la sobriedad de un alcohólico que el propio alcohólico. Y necesitamos muchísimas veces las personas cuando están en circunstancias así, necesitan tocar fondo para despertar realmente la voluntad de querer cambiar. El dolor no siempre es un enemigo. Muchas de las veces y casi siempre el dolor es un maestro. Entonces, al nosotros estar haciendo todas estas acciones que yo les mencioné antes de permisividad, lo único que estamos haciendo es no dejar que este gran maestro que es el dolor llegue y les enseñe. Y si hablamos de dolor, aquí va junto con pegado que tenemos que hablar de la evitación. Y eso ya lo mencionamos en el episodio anterior, pero ahorita quiero ahondar un poco más, ¿no? Y es que la evitación es el mecanismo casi por ley que sostiene a cualquier persona con una problemática grande. ¿Por qué? Porque miren, la evitación se convierte en un hábito para estas personas y ustedes observen si tienen alguna persona con eso, un comportamiento súper destructivo, cómo juega la evitación un papel estelar. ¿Por qué? Si se fijan, en la evitación está el que no quieran tener conversaciones incómodas. Una persona que está teniendo acciones destructivas y tú te quieres sentar con la persona a hacerle ver cosas muy obvias como, no sé, alguien que se alcoholiza y si al siguiente día ya que se le bajó la borrachera quieres decirle, hey, es que hiciste esto, se va a poner de malas, te va a juzgar de loco, va a tomar actitud de, ya vas a empezar o tiene algo que hacer y se tiene que ir rápido. A toda costa va a evitar tener estas conversaciones que le van a incomodar. Va a evitar también los cambios que le sean difíciles. Obviamente, siempre va a elegir, por ende, lo más fácil, lo que menos trabajo le cueste. Entonces, tomando eso en cuenta, es que podemos llegar a que si a la persona implicada, la persona con el problema, le es más fácil evitar el problema que enfrentarlo, nunca lo va a enfrentar.
Y no sé si me estoy dando a entender con esto. Y miren, aquí les quiero dar un ejemplo personal para que les quede súper claro cómo esto se manifiesta. Yo nunca fui buena estudiante, de lo que solía tener problemas era de conducta, aunque nada grave, pero bueno. Entonces, siempre tenía yo broncas con las calificaciones, o faltaba clases, o platicaba mucho, cosas así. Me llegaron a correr de más de una escuela o seguido llamaban para que fuera, pues en este caso, mi tío, que era el que estaba a cargo, y eso. Entonces, cada que había un problema en alguna escuela, o pues mi tío lo solucionaba, o si me llegaban a correr, pues también él lo solucionaba, y era un hablar conmigo, pero reina, bla, bla, y a veces entendía y a veces me hacía la enojada, y bueno, ya, total, de cualquier manera yo ya estaba, cuando menos pensaba, en otra escuela y empezando de nuevo, y todo aparentemente bien. Me solucionaban, me solucionaban. La última vez cuando yo estuve en la prepa, estuve en un internado del cual también terminaron corriéndome, y recuerdo perfectamente, pues cuando regresé a mi ciudad, porque era en otra ciudad, yo hablé con mi tío y él me dijo que perfecto, que si yo no quería estudiar, que ya no estudiara, que ya no sabía qué hacer conmigo básicamente y que hiciera lo que quisiera de mi vida. Entonces, pues como que en ese momento me lo tomé muy relajado, pero conforme fueron pasando los días me di cuenta de que era una realidad, o sea, no estaba haciendo nada. Ahí me corrieron en la mitad del ciclo de la escuela, entonces, pues si no entraba rápido, iba a perder el año, lo cual al final lo perdí. Y a lo que voy con esta pequeña anécdota es que cuando el problema se convirtió en que yo tal vez ya no estudiaba, o sea, me iba a volver ahí una que ni siquiera había terminado la prepa, entonces ahí fue cuando evitar ese problema era mucho más grave que enfrentarlo. Y como fue así, entonces me tocó, pues básicamente enfrentarlo y decir, ay, canijo, ¿no? Pedir ayuda, buscar escuela, porque ahí sí, la que quería estudiar era yo, no me quería quedar así. Entonces ya evitar eso, ay, no escucho, ay, me vale, ay, que ya no era una opción para mí. Y fue ahí cuando enfrenté, y sí, no me volvieron a correr de una escuela, no es que terminé con las mejores calificaciones, no, siguió siendo un dolor de cabeza, pero dejé de tener de dar este tipo de problemas y simplemente pues hacer lo que tenía que hacer, terminar la escuela, graduarme, seguir en la universidad e hice lo mismo, ¿no? Entonces a eso me refiero cuando nosotros les ponemos más fácil las cosas, entonces estas personas lo van a evitar porque es mucho más fácil que evitar, que enfrentar el problema. Pero en el momento en que nosotros soltamos, obviamente ya no se vuelve tan sencillo y por lo tanto, pues toca toparse con pared y nada, y pues tal vez ahí exista una lucecita en donde empiece a surgir o emerger realmente una voluntad de cambio. También aquí hay una parte muy importante que les quisiera mencionar, y es que indirectamente, cuando nosotros todo el tiempo estamos listos para sostener a alguien cuando se cae, para solucionarle sus problemas, y digo indirecto porque no es algo que conscientemente hacemos, lo que entre líneas le estamos transmitiendo es: tú no puedes, yo lo hago por ti. Entonces, si se fijan, esto es muy fuerte. Si lo tenemos más consciente, a la próxima, cuando estas personas se enfrenten con un problema por sus acciones, vamos a poder darnos cuenta de que tal vez la narrativa que les transmitimos cambie si los dejamos que se enfrenten a aquello que creen que no pueden, porque ahí es donde nos empezamos a fortalecer y tener bien presente que si nosotros tenemos la capacidad, la forma, la fortaleza para poder solucionar ese tipo de problemas, quiere decir que ellos también la tienen. ¿Por qué no la tendrían?
Y si no la tienen ahorita, ¿por qué no la podrían desarrollar como nosotros la desarrollamos? Ellos también tienen esas mismas capacidades. Y con esto no solo ayudamos al otro, sino que viene la parte de donde sí tenemos nosotros un control, y es que tenemos que dejar de cargar lo que no es nuestro. Y ahí es donde va a entrar el trabajo interno propio, donde la problemática del otro se convierte en un espejo en donde nos podemos nosotros reflejar, no porque nosotros somos responsables de lo que el otro está haciendo, sino de decir, ¿qué es lo que esta circunstancia a mí me está detonando y qué es lo que yo puedo hacer desde mi trinchera? O sea, ¿qué sí está en mis manos? Y es importantísimo que empecemos en circunstancias así a separar nuestras emociones de las de la otra persona, ¿no? Porque la tendencia es que cuando convivimos con una persona, nuevamente, ¿no? Con estas conductas tan nocivas, nos empezamos un poco a perder en toda esa narrativa y se nos olvida a nosotros a reconocer que estamos hartos, cansados, frustrados, que la paciencia ya llegó de plano a nuestro límite, y darnos como ese espacio de decir, ya estoy hasta la madre, o sea, ya no puedo más. Y darnos ese espacio de llorar, de gritar, de sacar toda nuestra impotencia ante la situación, ¿no? A la que estamos enfrentando. Para que una vez que hagamos esto, ahí sí apoyar desde un lugar que es sano, ¿no? Confiando en las capacidades del otro y en las tuyas, en un acompañar sin tener que cargar, en un convirtiendo el problema en una oportunidad para que el otro descubra sus fortalezas y para que tú también te descubras en ese otro lugar, ¿no? Si siempre estamos rescatando al otro, el otro lo que aprende es a esperar que tú siempre lo hagas. Si tu hijo suele meterse en broncas y tú siempre lo sacas, siempre va a estar esperanzado a que si algo le pasa, ahí vas a estar tú. ¿Y qué va a suceder cuando tú no estés? ¿Sí? Es como en el caso que yo les platicaba. Si mi tío siempre estaba ahí para reacomodarme la vida, pues claro que yo nunca iba a desarrollar esta conciencia, de todo, ¿no? De lo que implicaba, de la pena, de los gastos, de todo, ¿no? Y cuando por fin me suelta, aunque en ese momento, claro, la otra persona va a hacer berrinche, te va a tratar de manipular, aunque sea inconsciente, ¿no? Decir, ya no le importo, si esto, si el otro, te vale, solo piensas en ti. Se los digo desde el otro lugar, ¿no? Donde yo me hacía la víctima, porque realmente creía que era la víctima, ¿no? No, no caigan en eso. Ahí es donde radica su fortaleza. Si están amando de verdad es dejar, soltar y decir, esta persona también puede. Y claro que yo también pude y claro que me ayudó muchísimo. Y bueno, almas bonitas, para estas alturas yo me imagino que han de estar diciendo, sí, está bien, sí, sí, claro, reina, yo quiero apoyar sin tener que estar rescatando todo esto que dices y me encanta. ¿Cómo le voy a hacer? Porque siempre nos dicen esto, pero no nos dicen el cómo, ¿no? Bueno, y aquí empezamos con una regla de oro del apoyar sin rescatar. Tu apoyo tiene que tener condiciones claras. Esta idea que nos vendieron de que el amor todo lo puede, todo lo sostiene, todo lo tolera, todo lo aguanta. No, señores y señoras, no es real, eso no es un amor sano. Entonces, la primera regla es poner condiciones claras a tu apoyo. Ejemplos. Puedes vivir aquí si estás sobrio, si no te drogas, lo que sea, y si vas a terapia. Eso podría ser un ejemplo de un apoyo con condiciones claras, ¿no? Otro podría ser, te pago la escuela o te pago tu universidad si me respondes con calificaciones X. Te voy a prestar el carro, pero primero saca tu licencia.
sería otra, ¿no? Em, yo, por ejemplo, aquí les platico una anécdota que me da muchísima risa de una primita que tengo. Bueno, ya está grande, pero en ese momento estaba más chiquita, ¿no? Nunca me había pedido nada. Y esa vez, bueno, se quería hacer algo y me pidió dinero, me acuerdo perfecto. Y yo sabía que no trabajaba, no, o sea, no tenía manera de adquirir dinero, en ese tiempo todavía le daban, ¿no? Entonces, me prestas tanto porque bla, bla. Y me acuerdo que le dije, ¿y cuándo me lo vas a pagar? No, pues, y ya se quedó con su carita como que pensando, así como que la saqué un poco de, no, pues te puedo dar tanto para tal día y para tal fecha te doy tanto, ¿no? Y recuerdo perfecto que le dije, ok, para tal fecha yo voy a esperar tal cantidad y después me vas a dar tanto. Si no me pagas, yo no te voy a estar cobrando. Nada más, esta fue la primera y la última vez que me pediste dinero. Y la verdad que pude haber sido muy dura, ya estaba chica y todo, pero para mí se me hizo algo muy importante para que ella empezara a desarrollar su palabra, primero que nada, la responsabilidad de que cuando tú vas a pedir algo prestado, tú tienes que saber cuándo es cuando vas a regresar eso que prestas. Si no, lo mejor es ser honesto y decir, oye, me falta tanto para esto, me ayudas, me apoyas, me completas, no me prestas, ¿no? Entonces, me acordé de eso porque dije, bueno, yo creo que a mí me pasaron tantas cosas y a mí me trataron de educar que, bueno, ese tipo de situaciones creo que uno las va pues con el ejemplo las vives y después, sin tú darte cuenta, pues también las pones allá afuera igual, ¿no? Y para muchas personas tal vez esto pueda parecer pues una situación como incómoda o dura y la verdad que sí es. Y más cuando son nuestros hijos o gente que queremos mucho o pues más pequeños que nosotros. Pero la realidad es que cuando damos sin condiciones, a la larga, esto genera resentimiento. Lo he visto miles de veces en mi vida, en la vida de personas que tengo cercanas, en consulta con los pacientes. Esto pasa todo el tiempo. El amor incondicional no significa que haya una ausencia de límites. A lo que se refieren, creo yo, cuando decimos amor incondicional, es te acepto tal cual eres, pero eso no significa que tenga que aguantarte absolutamente todo, ni que mi esfuerzo, ni que yo sea una caja fuerte sin fondo para ti 24/7. No. A veces amar es decir que no, aunque la persona no lo entienda en ese momento. Créanme que conforme la madurez, el desarrollo emocional y la edad, lo van a entender y no solo lo van a entender, lo van a agradecer. Y bueno, creo que aquí es donde entra la parte más complicada de, de parte de nosotros de qué hacer cuando tienes un ser querido que de verdad ya está en el límite de la gravedad. Y es que de nuestra parte toca sostener el límite que pusimos aunque duela. Y esto va a significar que la otra persona, como ya dije, te va a odiar, te vas a sentir culpable, pero terrible. Te vas a volver en la persona menos favorita, o sea, la más odiada. Y aparte de todo, y esto es importante que se los diga, la situación puede empeorar. Eso también es una realidad. Pero precisamente esto es lo que va a obligar a esa persona a que vea el problema y lo enfrente, porque eso va a ser mucho más fácil que seguir evitándolo. El que podamos sostener ese límite que les pusimos. Y la manera en que va a funcionar esto es que cuando logramos hacerlo, cuando sostenemos nuestra palabra y este límite claro que les pusimos en forma de que te apoyo, pero con estas condiciones, si lo llevamos hasta ahí, lo que va a suceder es que la otra persona sí o sí va a tener que toparse con su realidad y entonces pues no va a poder evitarla. Por ejemplo, eh,
Cuando un hijo le dices, no, pues yo te pago la escuela, pero si me enseñas calificaciones o te presto el carro, lo que decía anteriormente, ¿no? Y sacas primero tu licencia, ¿no? Y hagan de cuenta que ya muy buenitos andan toda la semana, se les olvidó esto de sacar la licencia, te piden el carro, porque aquí van, aquí cerquitas, nada más, aquí a la vuelta y tú, ¿dónde está la licencia? ¿No? Y te pones firme. Lo que sucede es que en la forma en que se enfrentan a su vida es que si ellos no quieren que tú les cuestiones, que tú intervengas, que tú nada en su vida, tienen que empezar a sostenerse por sí solos, porque es una realidad que si tú dependes de alguien en alguna forma, ese alguien de quien dependes tiene derecho a poner límites. Y creo que es algo que les falla principalmente a los padres, ¿no? Pero pudieran ser también a la pareja, de decir, o sea, yo te sostengo de todas estas maneras, pero a la misma vez no puedo opinar de absolutamente nada. Pues no, si no quieren que opinemos sobre su vida, sobre cómo te pones cuando te pones alcoholizado, cuando te pones drogado, pero si te para la policía o si esto, entonces ahí me hablas a mí para que te rescate. No, si tú te crees tan autosuficiente y que puedes sostener tu propia vida, entonces hazte cargo tú en estos momentos. Eso es lo que empieza a recibir el cerebro cuando la otra persona sostiene esos límites claros que puso, ¿no? Desde el inicio. Y yo creo que para estas alturas del episodio ya se dieron cuenta ustedes que muchísimas de las veces nosotros también somos parte del problema. Nosotros también perpetuamos esas adicciones, sino porque creen que cuando tú metes a alguien a un centro de rehabilitación, si es un buen centro de rehabilitación, lo primero que te van a hacer es que la persona que está internada no tenga contacto con la familia, porque ya hay una dinámica que perpetúa esa adicción. Eso es lo que en realidad sucede, ¿no? Entonces, en lo que empiezan a trabajar, en lo que los patrones de conducta se empiezan como a desconectar, pues la familia no puede estar cerca porque es precisamente la que tiene estos detonadores. Entonces, obsérvate tú en estas dinámicas cómo eres un detonador, cómo eres parte tú del problema para que estas personas continúen. ¿Qué estás haciendo que no dejas que la otra persona se encargue, que la otra persona avance? Y yo sé que esto es muy complicado, también es algo que, bueno, hay muchas opiniones al respecto, ¿no? De si dejar a alguien, por ejemplo, ya en una adicción de que termine en las calles y eso, pero nuevamente regreso a lo que a mí me pasó cuando fui a los centros de rehabilitación. La mayoría de las personas que estaban ahí rehabilitadas, jóvenes o señores, híjole, esto es bien difícil, pero la mayoría mencionó que en el momento en que tuvieron como su aha moment, en que agarraron la onda, que les cayó como esta conciencia, fue cuando se vieron en una situación súper crítica. O sea, ni siquiera me atrevo a repetir ciertas cosas que algunos dijeron, más allá de estar en las calles. O sea, ni siquiera me puedo imaginar lo complicado que ha de ser para los padres, pero pues sí, muchas veces eso es lo que toca, eso es lo que a veces algunas personas necesitan para regresar a sí mismos, ¿no? Y pues claro que para las personas que estamos cerca es muy duro observar eso. Y bueno, habiendo dicho lo anterior y para ya empezar a cerrar, cuando el ABC ya no te funcionó, pues pasas al paso D y E, que sería el D, decide si esta situación es un factor decisivo. Si después de meses o años la persona no cambia y, por ejemplo, lo que tú quieres es que baje de peso tu marido porque no te gusta, porque está muy gordo, ya pasó un año, ya no cambió. O sea, tú asume después de un año, si ya hiciste todo esto, que la persona no cambió. Y después de que lo asumas, te vas a preguntar esto honestamente. ¿Puedo pasar el resto de mi vida con esta persona si nunca cambia esta situación? Porque a veces nos enrollamos en cosas donde, ay, se nos quita el sueño y ya estamos hartísimos y es algo, como les menciono, bajar de peso.
Y en realidad no es algo a lo mejor tan preponderante, o que la persona no ponga los platos en la mesa, o que la persona sea una desordenada, o que le encante el fútbol y todo el fin de semana quiera ver el fútbol. Bueno, pregúntate si esa persona ya no va a cambiar eso, si eso es decisivo para ti, para vivir con esa persona toda su vida. Dependiendo de esta respuesta, vendría el paso D. Es deja de quejarte o deja esa relación. Claro que en este caso estamos hablando de una pareja, de una amistad, de un trabajo. Pero, por ejemplo, en el caso de los hijos, que no se pueden dejar, si son adultos ya, ahí sí tienes que dejar de alguna manera. O sea, simplemente soltar el que esa persona no va a cambiar. Y si tú no vas a poner límites claros porque no puedes, porque no te da el corazón, por lo que sea, simplemente aceptar que eso así va a ser y dejarlo vivir en tu casa sin trabajar, sin estudiar y fumando marihuana todo el día. Porque de lo contrario, estarte quejando y no hacer nada al respecto y no poner límites claros, de todas maneras te está desgastando y no va a generar ningún cambio, a menos de que esta persona quiera. Entonces, deja de quejarte o dejar la relación y listo. O sea, es que no hay más opción, ¿no? Yo sé que esto puede parecer muy drástico, pero o aceptas profundamente a una persona y una situación, o dejas de pelearte con esa realidad. Porque esa es la realidad que seguramente tienes 1 año, 5, 10, 15 viviendo. Entonces, ¿cuántos años más de tu vida vas a desperdiciar queriendo cambiar al de enfrente? Hay que recordar que nuestro poder siempre está en cómo respondemos a las situaciones que se nos presentan, no a cómo actúa el que tenemos enfrente. Y recordemos que si ya son situaciones fuertes, como tener un adicto en casa que ya te empieza a robar, que ya empieza a poner en peligro tal vez a tus otros hijos o a miembros de la familia, pues toca con todo y dolor hablar a un centro de rehabilitación para que se lo lleven, hablar a la policía si se pone violento. En situaciones así tenemos que tomar acciones determinantes, ¿no? Para no dejar que la vida misma las tome y tal vez desde un lugar mucho más duro. Y aquí quiero dejarles algunas frases importantes para que tengan en cuenta en estas situaciones, y es que abramos bien los ojos. La conducta es lo que revela la verdad, no las promesas. No importa lo bonito que hable la persona que tienes enfrente, que te promete enfrente de la Virgen que te baje 10,000 juramentos, su conducta es lo que nos va a revelar la verdad. Dejemos de perseguir el potencial del otro, porque eso nos hace traicionar nuestros valores. Y con perseguir el potencial es que yo sé que él puede porque es bien trabajador, es que cuando está bien esta persona, ese es el potencial, no es la realidad. Entonces no traicionemos nuestros propios valores de quién somos, de aquello en lo que creemos, por ese potencial de esa persona que pudiera tener, ¿no? Nuevamente, la verdad de esa persona no es su potencial futuro, es sus acciones presentes. Desear que el otro cambie cuando no quiere solo va a ir desgastando el amor. Eso lo tenemos que tener clarísimo en cualquier relación en donde estemos queriendo cambiar al otro, así sea por su propio bien. Así que ya saben, almas bonitas, dejen que el otro se queje, dejen que atraviese su caos interno o externo que trae, dejen que enfrenten sus propias consecuencias de sus decisiones, porque eso es lo que los va a fortalecer y eso es lo que probablemente estén necesitando para realmente generar un cambio en sus vidas.
La mejor forma de cambiar siempre va a ser aceptar que nuestra vida tal como está no está funcionando. Y para saber que nuestra vida no está funcionando, tenemos que dejar que los que están sosteniéndonosla nos la entreguen nuevamente. Entréguenle su vida a sus hijos, a sus maridos, a sus amistades y dejen que lidien con su propia vida para que se puedan dar cuenta de si realmente les está funcionando o no, porque tal vez lo poquito que está funcionando en su vida no es gracias a su mérito, sino es al mérito de ustedes. Y bueno, ya con esto los dejo. Sé que puede ser un episodio un poco fuerte y más si estás en esta situación que parece que hablar desde un micrófono nada más es muy fácil, pero estando ya ahí es complicadísimo. Pero bueno, esta es la realidad. Así que recuerden, escuchen con el corazón, disciernan con su intuición y lleven su mente siempre a la completa incomodidad. Gracias por escuchar este nuevo portal. Nos vemos.